Buenas tardes, mi nombre es Jesús Bravo, soy estudiante de electrónica de la sede de Barcelona y este video es para la clase de mediciones eléctricas y hoy les voy a hablar sobre algunos tipos de mediciones eléctricas. El primer método que les voy a explicar será el método de medición de impedancia. ¿Qué es el método de medición de impedancia? Es un método de medición eléctrica, el cual consiste en comparar en componentes conocidos junto con un detector de nulo y una fuente de corriente alterna para encontrar un voltaje o un valor desconocido. ¿Cómo funciona? Bueno, son 4 brazos, cada uno con una impedancia, el detector de nulo y una fuente de corriente alterna, todo conectado. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se envía una señal alterna a todo el circuito y se varían los componentes patrón, o sea que serían estos, hasta que se forme una condición de equilibrio, o sea que el voltaje sea igual entre los puntos medios del circuito y la tensión sea nula. Con eso se puede realizar una expresión matemática que sirva para encontrar la variable incógnita que se desea encontrar. Entre otros tipos de puentes, también tenemos el puente de Maxwell, que sirve para hallar la inductancia, que utiliza la comparación utilizando capacitores y resistores. El puente de Wayne, que se utiliza para hallar frecuencias y redes de impedancias. El puente de Scherring, que se utiliza para hallar la capacitancia y el factor de disipación de un condensador. Ahora, otro aspecto importante en la medición de impedancia es el factor de equilibrio en un circuito. El factor de equilibrio ocurre cuando el flujo de corriente a través del detector de nulo es cero y cuando los voltajes en ambos partes opuestos de los brazos son iguales, formando la siguiente expresión matemática, que la impedancia en Z1 por Z4 es igual a Z2 por Z3. En esta expresión podemos hallar la variable incógnita que queremos hallar. A su vez, con esta fórmula tienen que cumplirse otras dos condiciones, que son que las magnitudes sean iguales y que las fases de la impedancia también sean iguales. O sea, la magnitud de Z1 por Z4 debe ser igual a Z2 por Z3 la magnitud. Y la fase 1 más 4 debe ser igual a la fase de 2 más 3. Ahora les voy a hablar sobre el método de los 3 voltímetros. Ahora, el método de los 3 voltímetros. El método de los 3 voltímetros es un método de medición de corriente eléctrica, el cual se utiliza para poder medir la potencia activa y el factor de potencia de un circuito de corriente alterna sin necesidad de utilizar voltímetro. Para esto se necesita una fuente de corriente alterna, una resistencia patrón conectada en serie a la carga desconocida. Y con los voltímetros se calcula el voltaje total, el voltaje de la resistencia patrón y el voltaje de la carga desconocida. Y aplicando ley de Ohm y ley del coseno, desarrollamos las siguientes dos fórmulas para poder obtener dichas variables, o sea, la potencia activa y el factor de potencia del circuito. Ahora les voy a hablar sobre el puente de Sauty. El puente de Sauty o puente de Sauty es otro método de medición de corriente alterna, solo que este se utiliza para poder medir lo que sería la capacitancia de un condensador desconocido, comparándolo con un condensador de patrón ya conocido. Para esto se utiliza una fuente de corriente alterna, un detector de nulo, en puente dos resistencias patrón conocidas, obviamente un condensador del patrón ya conocido y el condensador desconocido. Lo que se hace es que se ajustan las resistencias patrón hasta llegar a un equilibrio entre el circuito cuando la señal dentro del detector de nulo sea cero. Después se utiliza la siguiente fórmula para poder sacar lo que sería la capacitancia del condensador desconocido. Cx, que sería el condensador desconocido, es igual al condensador conocido multiplicado por la segunda resistencia entre la primera resistencia. La ventaja del puente de Sauty es que sirve bastante para lo que serían condensadores ideales que tienen una pérdida pequeña, no sirve para condensadores que tienen pérdidas grandes o medianas. Ahora les voy a hablar sobre el método de inducción. Los métodos de medición de inducción. Existen varios métodos para medir la inductancia. Tenemos, por ejemplo, utilizando un aparato LCR, un osciloscopio con generador de señales o un multímetro especial, el método indirecto. Por lo menos con el dispositivo LCR, lo que hay que hacer es seleccionar la opción de medir inductancia y conectar las puntas con las extremos de la bobina. Con el osciloscopio lo que se hace es que se envían una serie de señales en corriente alterna a la bobina o el circuito donde está la bobina y después se calcula el resultado utilizando las frecuencias o las bajadas y subidas de la corriente con respecto al tiempo que arroja el osciloscopio. Y con el método indirecto, con el multímetro, lo que se hace es que se utiliza un multímetro y una resistencia.
Se conecta la resistencia en serie con la bobina junto a una fuente de corriente alterna, y después se calculan los voltajes y las corrientes de los componentes, y después se saca la reactancia inductiva y se despeja la inductancia para poder después sacarla. También tenemos el puente de Maxwell, que el puente de Maxwell, como había dicho anteriormente, era un método que para medir la inductancia utilizando comparaciones con capacitancias y con resistencias. Lo que se hace acá en el puente de Maxwell es que utiliza, es una versión del puente de Weston, por lo que tiene un detector de cero o el galvanómetro, la resistencia desconocida, la bobina desconocida, un capacitor y las resistencias así en puente. Lo que se hace, básicamente lo mismo, buscar el equilibrio del sistema, que el detector diga que sea cero, esté todo en equilibrio, y después con las siguientes fórmulas, que son estas dos, para resistencia desconocida y inductancia desconocida, sacar el valor que se esté buscando. Lo bueno del puente de Maxwell es que es mucho más preciso para sacar la inductancia, además que utiliza un capacitor de patrón en vez de un inductor de patrón grande, ya que el inductor de patrón grande lo que puede provocar es crear campos magnéticos parasitarios, y además que de esta forma se puede tener un mejor aislamiento. Ahora, por último, les voy a hablar sobre el método de medición de la inductancia mutua. Y por último, les voy a hablar sobre el método de superposición para poder calcular la inductancia mutua en un circuito con dos bobinas acopladas. Ahora, para el método de superposición lo que consiste es en determinar la inductancia mutua y el coeficiente de acoplamiento, lo que sería este circuito, por ejemplo, utilizando la siguiente fórmula. Lo que se hace es que se calcula la inductancia total del circuito, se le resta la inductancia individual de la bobina 1 y la bobina 2 y se divide entre 2, y así obtenemos la que sería la inductancia mutua, que este es el método mucho más sencillo y práctico para poder realizarlo. Este es otro método más complejo, pero este es más complejo, este es el más sencillo y el principalmente utilizado. Ahora, en conclusión, es importante poder saber estos métodos de cálculo de emisiones para la inductancia, la impedancia, la potencia, porque no siempre vamos a tener las herramientas, como por ejemplo el método de los 3 voltímetros se utiliza en caso de no poseer un batímetro, por lo cual es muy importante conocer estos métodos y practicarlos para poder seguir desarrollando y creciendo en actividades y en carreras como son las carreras que trabajan con la electricidad. Gracias por su atención.